Perú retorna al sistema bicameral. Ha sido aprobado en segunda votación el proyecto de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. Esta reforma, anunciada por el presidente del Congreso peruano, también contempla que los congresistas puedan ser reelectos. Pero estas medidas, que algunos sectores parlamentarios defienden porque aseguran mejorarán la democracia en el país, han sido muy rechazados entre gran parte de la población. En este video explicamos a qué se debe este rechazo. Empecemos explicando de qué se trata la reforma. Esta modifica 53 artículos de la Constitución y, al tratarse de cambios a la Carta Magna, necesitó ser aprobada en 2 votaciones con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, que es actualmente la única Cámara del Poder Legislativo en Perú. El texto determina que el Congreso pasará a funcionar también con un Senado. La Cámara de Diputados mantendrá sus actuales 130 integrantes y el Senado tendrá 60, aunque ambas cámaras podrán ampliar su número de miembros a la par que aumente la población en el país, y los congresistas serán reelegidos por un periodo de 5 años. El Senado tendrá diversas funciones como aprobar, rechazar o modificar propuestas legislativas de la Cámara o designar altos cargos como los magistrados del Tribunal Constitucional, a directores del Banco Central o al Contralor General, quien es el encargado de revisar las cuentas públicas que administran funcionarios del Estado. Por su parte, la Cámara de Diputados funcionará como una primera instancia en la aprobación de proyectos de ley. También tendrá funciones como acusar ante el Senado al presidente, a congresistas, ministros, magistrados del Tribunal Constitucional, jueces de la Corte Suprema, fiscales y otros altos cargos de considerar que actúan en contra de la Constitución o por cualquier delito. El presidente del Congreso aseguró que la medida otorgará mayor representación a los ciudadanos y que mejorará la redacción de las leyes. Uno de los grupos parlamentarios que apoyó la medida fue Fuerza Popular, de la renombrada y también polémica líder Keiko Fujimori, acusada en diversos casos de corrupción. Hoy también, con los votos de Fuerza Popular, se aprobó la bicameralidad con el fin de brindarle al país mayor madurez y estabilidad política. Ha sido un gran triunfo de diálogo democrático. El Parlamento de Perú ya había sido bicameral en el pasado. De hecho, lo fue durante la mayor parte de su historia desde la independencia del país en 1821. Pero se convirtió en unicameral con la Constitución de 1993, que aún está vigente y que fue redactada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Esto sucedió poco después del conocido autogolpe al Estado, con el que el entonces presidente Fujimori disolvió en 1992 el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía y el Tribunal Electoral. Ahora, los detractores del retorno a la bicameralidad rechazan que esta haya sido impulsada por un Congreso que es altamente impopular. Según una encuesta de Datum de febrero, el 86% de la población rechaza la actual Cámara. Muchos congresistas son acusados de defender los intereses de empresarios y gremios sin tener en cuenta los de la población. Al descontento también se suma que el presupuesto de la Cámara de Diputados es uno de los más altos de América Latina. Y de hecho, en 2018 los peruanos ya habían votado en un referendo en el que se les preguntaba si aprobar o no la bicameralidad, opción que rechazaron con el 90% de los votos en medio de una alta desconfianza hacia los congresistas. La consulta también preguntaba si los congresistas debían ser reelectos y el rechazo a esta opción fue del 85%. Tanto la bicameralidad como la reelección de congresistas, que podrá ser inmediata, han sido altamente cuestionadas por algunos diputados. Poco le importó a esta mayoría que el texto no fuera ampliamente conocido por la población, ni que, careciendo de la legitimidad necesaria como Congreso, se debía ratificar en referendo. Tampoco quisieran votar la reelección por separado, pese a que ese aspecto era ampliamente rechazado por la ciudadanía. Se consuma una imposición. Estos cambios estructurales en el Estado entrarán en vigor a partir del próximo periodo legislativo que inicia el 28 de julio de 2026. Si les sirvió el video para entender por qué el retorno a la bicameralidad y la reelección de congresistas en Perú han creado tanto revuelo, los animamos a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y los esperamos en otro episodio de En 5 Minutos en France 24 y France24.com.